estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les traigo una entrevista especial con Marina Dal Poyeto, que es directora ejecutiva de la consultora económica EcoGo. Dal Poyeto es economista de la UBA, hizo una maestría de políticas públicas en la Universidad Torcuato de Itela y fue subgerente de análisis macroeconómico del Banco Central. Además, ha trabajado en el INDEC y fue jefa de asesores de la Secretaría de Política Económica durante la gestión de Miguel Bain en la presidencia de Fernando de la Rúa. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Marina, bienvenida a la Estrategia del Día Argentina. Muchas gracias por estar en el podcast. Gracias por la invitación. Bueno, en la última semana venís hablando de 3 inconsistencias que ponen en duda la sostenibilidad de la actual política económica en cuanto a la recaudación, a la acumulación de reservas, el rol que juegan las tasas negativas, la brecha. ¿Cómo resumirías brevemente, para quienes no te hayan escuchado en la última semana, esas 3 inconsistencias que estás viendo? Sí, yo digo contradicciones, más inconsistencias, planteadas sobre una hoja de ruta del programa que decidió corregir dentro de los controles de capitales, lo cual a mí me pareció bien. O sea, vos venías con un balance del Banco Central quebrado, te faltaban muchos dólares en las reservas, menos 11.500 millones, te sobraban muchos pesos en la economía, y la decisión de llevar el tipo de cambio 800 pesos dentro de los controles de capitales para mí fue correcta. Dicho eso, creo que la forma en la cual se terminó de calibrar el programa, en el arranque tenía algunas cosas que a mí me hacían ruido. Una es el 80-20, la segunda es el impuesto país, pero de arranque era discutible. Entonces vos me decís, parados a hoy, ¿cuáles son las 3 cosas que me hacen ruido? La primera es el 80-20. O sea, el 80-20 te permitió, si querés, coordinar el carry. Vos mandaste el 20% de las exportaciones al contado con liquidación. 20% de las exportaciones en régimen es el 85% de tu balanza comercial. Al principio vos compraste dólares, fundamentalmente porque pusiste un pago en cuotas de importaciones. Ese pago en cuotas de importaciones tiende a agotarse, ya que en mayo estás pagando un mes completo de importaciones. Con lo cual, en régimen, una vez pasada la alta estacionalidad de la cosecha, junio, julio y algo de agosto, el Banco Central dejaría de comprar dólares. Opuesto al revés, la recesión que vos necesitas en términos de bajo nivel de importaciones para que el Banco Central siga comprando dólares, te complica los números fiscales y te complica la gobernabilidad. Para mí esa es la principal contradicción. El 80-20 no es sostenible en el tiempo. Salir del 80-20 con el tipo de cambio atrasándose es cada vez más complicado, sobre todo cuando el carry operó como operó en los últimos meses, y la presión que puedes tener eventualmente sobre el dólar de contado con liquidación. Esa es la primera. Sí. ¿Y la segunda? La segunda para mí tiene que ver con la forma en la cual vos coordinaste la nominalidad de la economía. O sea, vos devaluaste, pusiste el tipo de cambio en 800, a precios de hoy es un dólar de 1.550 pesos. Yo siempre imaginé que vos arrancabas con la inflación pega el salto a 25,5, ese 25,5 estuvo amplificado por el impuesto país y estuvo amplificado por el decreto de desregulación del sistema económico de principios de año. La tasa de interés estaba en 11. Nunca imaginé que vos tenías que subir la tasa. O sea, siempre imaginamos que una vez que vos decidiste que no reestructurabas los pesos, era una combinación de status quo, controles de capitales y licuación. Ahora, con la tasa de interés en 11 y la inflación en 25, la inflación bajó al 20, vos bajaste la tasa de interés al 8. Eso era discutible. Ahora, una vez que la inflación bajó al 13 y después baja al 11, la tasa de interés la pusiste primero en el 6, en el 4, en el 3. 6, 5, 4, 3. Y la tasa de inflación todavía estaba en 8,8. La devaluación la mantenés en el 2. La lógica era llevar todo al 2. La tasa, el dólar y la inflación. Tasa en términos mensuales efectivos. Efectivos, claro, 3,3% te dan. Y era llevarla, si querés, al 2,5%. Y bajar, si querés, la inflación a ese nivel. El problema es que para bajar la inflación estás abusando del ancla cambiaria y atrasando el tipo de cambio. Y en simultáneo estás dando marcha atrás con los aumentos tarifarios y aún así la inflación está en el 4. El 4,8 que nos da a nosotros la inflación de
de mayo, todavía estás más de 2 veces arriba del crawling. O sea, seguís atrasando el tipo de cambio y estás empezando a atrasar las tarifas. La corrección de precios relativos será el punto número 1 de cualquier programa de estabilización y para mí lo estás dejando de lado. Entonces creo que te aceleraste en la baja sin construir un nuevo ancla, ¿no? Digamos, la nueva ancla debería ser un programa monetario que tenga detrás un programa fiscal, y yo digo un programa financiero. Ahí para mí es la tercera contradicción, el programa financiero. Vos te apuraste en la última baja en la tasa de interés a impulsar un desarme de los pasivos remunerados del Banco Central a deuda del Tesoro, y estás generando una concentración de vencimientos de la deuda del Tesoro, a mi juicio, muy difíciles de manejar sin controles de capitales. O la pregunta es al revés, o sea, ¿cuál es la tasa de interés a la cual un país como Argentina, que hoy tiene un riesgo país de 1.440 puntos básicos, en un mundo donde la tasa libre de riesgo está en la zona del 4,50, bueno, ¿cuál es la tasa a la cual se puede financiar Argentina en régimen? Uno mira la concentración de vencimientos de la deuda de pesos, mira el nivel de deuda de pesos del Tesoro, la concentración de vencimientos de la deuda de pesos del Tesoro, y la verdad es que es difícil de entenderlo. O sea, hoy ningún economista en Argentina arma un programa financiero. La deuda en dólares se paga con flujo, la deuda en pesos se refinancia en el marco de los controles de capitales. Ahora, si vos querés ir a un esquema sin controles de capitales, vos lo que tenés que tener es un programa financiero viable. Bueno, mi sensación es que si vos ponés los vencimientos completos, pesos y dólares, a partir de lo que vence falta de este año y sobre todo a partir del año que viene, la concentración de vencimiento de la deuda de pesos, las LECAPs más la deuda de pesos que pasaste para el año que viene, este año son 5,5 puntos del producto. Si terminás de pasar los pases a la deuda del Tesoro, son 10 puntos del producto. Bueno, digo, ¿a qué tasa de interés? O sea, ¿cuál es el programa financiero viable para Argentina? Y eso es una pregunta que nadie te contesta. O sea, están festejando que pagás menos intereses por los pasivos remunerados, estás aumentando la carga de intereses por las LECAPs, pero no la registrás como intereses, porque lo registrás la deuda a descuento y va como un aumento en la deuda. La verdad es que cuando uno decía que había creación endógena de pesos en el programa, la verdad es que no había creación endógena de pesos, lo que había era creación endógena de deuda del Banco Central, porque los pesos los emitía el Banco Central y después los retiraba. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el esquema, el ancla que construís? Si el objetivo del presidente es elimino todas las fuentes de emisión de pesos, la emisión de pesos por el déficit fiscal es correcta, tenés que mostrar la consolidación fiscal de largo. Pero bueno, pongámosle que démosle una ficha de que ahí está. La emisión de pesos por la compra de dólares. La pregunta es si el Banco Central no compra más dólares y hoy tiene reservas negativas en 1.700 millones de dólares, venía de 11.500, pero todavía son negativas, ¿cómo pagar los vencimientos del BOPREAL que empiezan a vencer ahora en julio? Digo, el Banco Central no va a emitir deuda en dólares, tiene que pagarlo con flujo de caja. Y el tercer punto es, bueno, elimino los pasivos remunerados, como estoy intentando eliminar los pasivos remunerados, pero bueno, requiere un programa financiero del otro lado que se sostenga en forma sistemática, y Argentina lo que te queda claro es que la volatilidad existe. Digo, yo el ejemplo que pongo siempre es la tasa de interés a la cual se hubiera financiado la Argentina si Macri ganaba las PASO, era una tasa de interés mucho más baja que la tasa de interés cuando Macri pierde las elecciones. Y el escenario político en Argentina es una democracia, la alternancia es la norma, y estás construyendo una concentración de vencimientos, a mi juicio, si querés, peligroso. Es un país que no se ha cansado de sorprendernos en los últimos años, décadas. Es un país... A nivel político. Es un país, o sea, Argentina es al revés de las economías normales. O sea, una economía normal, lo que uno aprende en la facultad, es que el objetivo de la política económica es maximizar la tendencia y minimizar el ciclo en torno a la tendencia. Bueno, Argentina minimizó la tendencia, maximiza el ciclo en torno a la tendencia, y desde 2012 el país no crece. Teniendo en cuenta que en la campaña Milei no mostró todas sus cartas, de hecho decía un montón de cosas, menciono una sola, que es que iba a tener a Ocampo en el Banco Central y que en una entrevista a mí me dijo que había conseguido ya fondos que iban a poner dólares para salir del cepo, cosa que después no se produjo, pero especulemos un segundo y digamos, o sea, todas las inconsistencias o las contradicciones que mencionaste, puede ser que haya algo atrás que todavía no estemos al tanto. O sea,
hoy, esta semana, se está hablando del viaje de Milei al G7 y que posiblemente antes de fin de año algún tipo de acuerdo por dólares frescos podría conseguir. ¿Eso arreglaría el problema central de esas inconsistencias que estás viendo? La primera pregunta es si va a haber o no dólares frescos. Hasta ahora los dólares frescos no han aparecido. Y la segunda pregunta es ¿cuál es el contrato detrás de los dólares frescos? O sea, no es lo mismo conseguir dólares frescos con un repo caro que conseguir un regalo de dólares frescos. Entonces digo, claramente tu balance del Banco Central está distorsionado, te faltaban muchos dólares, te sobraban muchos pesos, el esquema de política que aplicaste, no maximizaste la compra de dólares, vos mandaste 1.600 millones de dólares por mes al contado con liquidación, para, si querés sostener el carry. Esos 1.600 millones de dólares por mes acumulados en 6 meses te dan cerca de 10.000 millones de dólares. Tus reservas brutas, que pasaron de 21.000 millones de dólares a 29.000, si este cálculo está bien, podrían ser 39.000. Y las netas, que pasaron de menos 11.500 a menos 1.700, con este cálculo podrían estar en 8.000 positivas. O sea, y del otro lado, los pasivos remunerados los limpiaste. La emisión de pesos endógena por pasivo remunerado, de cuando llegaron a 6 billones de pesos por mes, hoy estás a precios de hoy estás en la zona de 1 billón de pesos por mes. O sea, estás limpiando el balance del Banco Central de nuevo. La pregunta es cómo manejás la deuda del Tesoro. Entonces, vos estás hablando de el equivalente este año a 35.000 millones de dólares en lo que te vence del año, cuando sumas pesos y dólares. ¿Y el año que pasado cuánto fue? Pero es que de nuevo, uno nunca se la cuenta pesos y dólares. La lógica de armar un programa financiero completo no tiene sentido si vos tenés controles de capitales. Uh-huh. Insisto, hasta ahora vos no refinanciaste los dólares. Hasta ahora todos los vencimientos de dólares, que eran bajos por la reestructuración, yo digo, poner el adjetivo que quieras a la reestructuración de Guzmán, ¿no? Pero es una reestructuración demasiado agresiva que te rompió el acceso al mercado de crédito. Pero esos vencimientos el año que viene dejan de ser tan bajos. Empiezan a subir, tenés 9.000, creo que son 500 millones de dólares totales, de mercado de vencer 7.000 y pico de millones de dólares. Tenés que sumarle los de Bopreal y tenés que sumarle los de organismos. 2025 vos no le pagás amortizaciones de capital al fondo, esos arrancan en 2026. Después tenés que sumar los vencimientos de pesos. O sea, la deuda de pesos valuada a hoy, después del traspaso de pases a LECAPS, son el equivalente en dólares oficiales de 64.000 millones de dólares. La deuda de dólares en manos del mercado son 90.000 millones de dólares. Bueno, el nivel de deuda de pesos medido en dólares es el más alto de la historia que está registrando. O sea, es más alto de cuando Juntos por el Cambio hablaba de la bomba de pesos. De nuevo, con controles de capitales no hay una bomba de pesos. La pregunta es cuál es la hoja de ruta de salida. Está bien, vos hoy menciono solo la deuda del Tesoro, vos tenías del otro lado la deuda del Banco Central, ahora pasaste la del Central a la del Tesoro. Mientras vos tengas un prestamista de última instancia que te dé salida, la deuda del Tesoro no tiene riesgos. Poco al revés, la deuda del Tesoro vale a la paridad, la deuda de dólares vale entre 50 y 60. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, que uno hay un prestamista de última instancia, que es el Banco Central, que le da salida, o que le dio salida cuando tuviste el problema con las LECAPS en 2018, cuando tuviste el problema con la deuda de pesos en junio de 2022. Bueno, no le dio salida cuando después de las PASO en 2019, Macri se quedó sin acceso al crédito y se reperfilaron tanto los pesos como los dólares. Entonces lo que digo es, hay una credibilidad de que la deuda de pesos tiene un riesgo menor que la deuda de dólares, fundamentalmente de prestamista de última instancia. Ahora, la deuda de pesos que vos estás teniendo acá, la estás metiendo dentro de los propios balances del sistema financiero. Estás dando franquicias para sortear los límites de la regulación del sistema financiero, con lo cual la lógica es que el Banco Central, que te anuncia que van a existir operaciones de mercado abierto, esas operaciones de mercado abierto no sirvan para regular la liquidez, sino que funcionen como una línea eventual no es de redescuentos, pero digo de liquidez de la deuda, digamos, para evitar un problema sistémico. Por eso lo que digo, siempre puedes armar un escenario donde las cosas salen muy bien.
no sé, digo, que Argentina consiga dólares, que el precio de las hojas se dispare, que no sé, digo, que pase algo en el mundo que de golpe te cambie el escenario. Pero no es el escenario más probable parado a hoy. O sea, estamos asumiendo riesgos pensando que todo va a salir bien siempre. Sí, pero si vos estuvieras ahí, o digamos, si nos ponemos en los zapatos de ellos por un momento, por todo lo que decís, lo que me hace pensar es que estaría desesperadamente buscando esos dólares frescos, ¿no es cierto? Porque eso, en buenos términos, para el país, pondría un manto de tranquilidad a la situación de la deuda y a la posibilidad de salir del cepo con el correlato que eso tiene en la actividad. Digamos, ¿eso debería ser la prioridad uno? No me queda claro cuántos dólares que requiere la Argentina para poder salir de los controles de capitales frente a la dinámica que estás armando de la deuda de pesos. Claramente el Banco Central tiene que, pero digo, vos tenías que haber comprado los dólares del comercio, no aumentado los pasivos del otro lado para aumentar los dólares dentro del balance del Banco Central. O sea, cuando uno mira el balance patrimonial, no solo el del Banco Central, sino mira el del Banco Central y el del Tesoro en conjunto, la mejora la tuviste inmediatamente después de la devaluación, por la licuación de los pesos gratis y de los pesos que estaban a tasa fija, y desde el 15 de diciembre hasta hoy lo que estás viendo es un deterioro en el balance conjunto. Banco Central y, si querés, Tesoro. Uh-huh. En gran medida como contracara de que la tasa de interés le ganó sistemáticamente a la devaluación del tipo de cambio oficial. Yo la verdad es que no me queda claro cuál es, o sea, cuánto es la magnitud de dólares que vos necesitas para poder remover los controles de capitales y que sea sostenible en el tiempo. Podés removerlos y que funcione al principio y después dependerá de qué pase con la dinámica política, o sea, cómo Argentina se ordena. Cuánto y fundamentalmente cuáles son las condiciones del crédito al cual Argentina eventualmente accedería a esos dólares. Claro. Y más allá de lo que acabamos de mencionar, ajustes de tuercas en el rumbo del programa financiero, ¿qué implementarías? Yo no hubiera desarmado los pasivos remunerados contra la deuda del Tesoro de corto plazo. Creo que ahí hay no logro entender cuál es. Si el objetivo es literal, o sea, si habría que leer literalmente al presidente, y de nuevo, digamos, si el objetivo es dejar de emitir pesos, en un contexto de consolidación de las cuentas fiscales, digo, que es condición necesaria. O sea, vos tenés que dejar de emitir pesos para financiar el déficit fiscal. O sea, Argentina no tiene moneda, no tiene crédito, condición necesaria es cerrar las cuentas fiscales. Uh-huh. Ahora, dicho eso, digo, la pregunta es, vos estás diciendo que va a tener un superávit primario equivalente a la carga de intereses. Bueno, ¿cuál es la carga de intereses del stock de deuda del Tesoro que va a tener Argentina hoy por hoy? Entonces él habla de que estamos corrigiendo los 15 puntos de déficit fiscal sumando el cuasi fiscal, los 5 de financieros más los 10 puntos de pasivos remunerados que él dice en puntos del PIB. Del otro lado, bueno, la pregunta es ¿cuánto es la carga de intereses potencial de Argentina dado el stock de deuda? Hoy tenés un stock de deuda que es, te diría que 20% más alto que el stock de deuda que tenía la Argentina en 2019. Uh-huh. En 2019 Argentina pagaba 3,4 puntos de intereses de PIB y hoy estás pagando 1,7 puntos de intereses de PIB. ¿Qué es lo que te pasó en el medio? Lo que te pasó en el medio es, de un lado, la reestructuración de Guzmán, que reventó los cupones de la deuda. Argentina tiene un cupón promedio de la deuda de 7 puntos, hoy tiene un cupón promedio de la deuda de 3,8 puntos. Y lo segundo que te pasó es que la deuda de pesos opera con tasa de interés negativa, con controles de capitales. Si vos salís de los controles de capitales, Argentina tiene que ir a una tasa de interés positiva. De nuevo, ¿cuál es la tasa de interés a la cual tiene que ir la Argentina? Entonces, digo, para mí ahí hay una... Por eso digo, de arranque, yo estaba de acuerdo en que vos tenías... O sea, el dilema de Argentina era si reestructuraba los pesos, si iba a si mantenía los controles de capitales, o sea, cuánta reestructuración, cuánto cepo, status quo, cuánta licuación. Una vez que vos decidiste no reestructurar, bueno, una combinación de status quo y licuación, pero apuntando a armar un programa financiero que te permita salir. Y ese programa financiero que te permita salir, a mi juicio, requiere detrás algún esquema de acuerdo político que te extienda el horizonte de las decisiones. Si vos me decís a mí, ¿a qué me recuerda esto? Yo me remonto a Brasil, año 2002.
Lula era el candidato a presidente de Brasil, había perdido creo que 3 veces las elecciones presidenciales, pero en 2002 iba a ganar, era el candidato que iba a ganar las elecciones. Cardoso no tenía reelección. Tenías una montaña de deuda en reales en ese momento, digamos, que se tornaba una bola de leal que parecía impagable. Y ahí tuviste 2 cosas. Tuviste, por un lado, un acuerdo político entre Cardoso y Lula. Cardoso no apoyó la candidatura de Lula, pero se corrió del apoyo a la candidatura de su candidato, que era Serra, y Lula mandó una carta al mercado, avisándole al mercado que no iba a cambiar las condiciones de la estabilización que venía desde la implementación del Plan Real. Y al mismo tiempo tuviste un acuerdo con los bancos locales de que de alguna forma refinanciaban, no había controles de capitales, pero hubo un esquema de refinanciación de la propia deuda en moneda local. O sea, y vos finalmente, Brasil remuneró sistemáticamente la deuda por encima de la inflación y no hubo una ruptura de contratos. Bueno, acá la pregunta es, ¿cómo transitas el camino? Hoy lo transitas porque tenés controles de capitales. ¿Cómo sacamos los controles de capitales y encontramos un acuerdo para que estos pesos que hoy están acorralados en la Argentina se sostengan? Porque la lectura es que no hay pesos, o sea, la lectura es que al haber destruido parte del overhang de pesos, hoy no hay pesos con los que operar en Argentina, entonces las empresas no tienen los pesos para dolarizar. Pero sí tienen los activos financieros, o sea, los bonos valen más del doble de lo que valían cuando arrancó el esquema, y la deuda, o sea, y el carry también operó, o sea, el carry en activos del tesoro, o sea, en bonos del tesoro, bonos en pesos y bonos en dólares. Entonces lo que digo es, vos no necesitas pasar de pesos a dólares para coordinar una presión sobre el mercado cambiario, con que vendas los activos en dólares es suficiente. Entonces lo que digo es, yo no estoy augurando, digamos, lo que digo es, no estás armando las condiciones para salir de los controles de capitales. Entonces la pregunta es, Milei cuando dice lo que está diciendo, ¿es literal? ¿Hay que leerlo literal? Y entonces el objetivo es desarmar la cantidad de pesos e ir a un esquema de competencia de monedas o dolarización endógena, como la llama, donde ponga a competir el peso con el dólar. ¿O hay cartas que no está mostrando todavía? Si yo voy a poner a competir el peso con el dólar, más vale que el dólar arranque de un tipo de cambio alto y que yo pueda remunerar los pesos. Aunque consiga dólares, porque si consigo dólares y yo arranco con un tipo de cambio atrasado y la tasa de interés que remunera los pesos sigue siendo negativa, los dólares que vas a conseguir van a conseguir para desarmar el carry. Ya pasó con el gobierno de Macri. O sea, finalmente el Fondo Monetario te puso un programa de 44.000 millones de dólares y no te estabilizó. Y era mucha plata en ese momento frente a un banco central que tenía una distorsión mucho menor que la que tenés hoy por hoy. Tenías reservas mucho más altas que las que tenés hoy por hoy. Hoy tuvimos 2 anuncios importantes que podrían ser interpretadas como señales de cara a lo que viene, ¿no? Que se venía hablando mucho del postergamiento de las tarifas, ¿no? Y el ajuste que falta. Se anunció que se van a empezar a ajustar nuevamente, a quitar los subsidios, mejor dicho, entre junio y noviembre. Y además el tema de la nafta volviendo a aumentar este fin de semana. ¿Cómo recibiste esas medidas? Es una frazada corta, o sea, vos por un lado tenés que subir las tarifas para bajar la cuenta de subsidios y por otro lado cuando subís las tarifas tienen una implicancia directa en el índice de precios. Cuando vos mirás el índice de precios desde enero hasta abril, la inflación fue bajando del 20 al 8,8 y las tarifas pegaron todos los meses, los regulados, entre 3 y 4 puntos de esa inflación sistemáticamente. En el mes de mayo, la inflación, nuestro número baja a 4,8 y la incidencia de las tarifas, incluyendo la baja en el precio de las prepagas, que es regulado, te pega 0,3. O sea, básicamente buena parte de la caída del índice de precios obedece al freno en las tarifas. Si yo le vuelvo a poner el pie en el acelerador de las tarifas, por un lado me va a ayudar desde el lado fiscal, y es una buena noticia, por el lado me va a complicar desde el lado de intentar poner la inflación en el zapato del 2. O sea, el zapato del 2 es un zapato, digamos, de Cenicienta, ¿viste? Chico. Yo creo que ahí hay por eso digo, la premura por bajar la inflación al 2, anclando el dólar de la forma que lo anclaste y dejando de remunerar los pesos, priorizando la licuación. Bueno, digo, no estás contribuyendo a estabilizar la demanda de pesos. Digo, tu objetivo tendría que ser estabilizar la demanda de pesos, no destruir el overhang de pesos. Pero detrás de la destrucción del overhang de pesos está el capital de trabajo de las empresas, de las familias.
Y convengamos que una vez que vos decidiste no reestructurar contratos, ir a esta combinación de status quo y licuación, la licuación, yo digo, no lo digo yo, lo dice un amigo mío, Ariel Avelar, no le pegó a todos por igual. O sea, la licuadora que le tocó al jubilado fue una licuadora, una ninja, una licuadora con muchas revoluciones. La licuadora que le tocó a un importador que supo cubrir su capital de trabajo, en LEDIPS primero y en tasa después, te diría que casi no andaba, una licuadora de hace 20 años que no enchufaba. Y la licuadora que le tocó, si querés, al balance del sistema financiero en general, digamos, cuando vos mirás ¿no? en términos de activos, más que una licuadora fue una infladora. O sea, la tasa, en cualquier medida de tasa, le ganó por lejos al tipo de cambio financiero, que vale lo mismo que valía en octubre, y al tipo de cambio oficial, que se fue moviendo como una tortuguita al 2% por mes. Entonces lo que digo es, los impactos sobre las hojas de balance no fueron los mismos. Ahora, si vos acumulas distorsiones, los eventuales nuevos impactos van a volver a ser sobre todos. O sea, yo creo que hay un problema no es solamente de distribución de los costos del ajuste, sino de evitar tener un nuevo cimbronazo. Entonces, de nuevo, mientras tengas controles de capitales, los controles de capitales sabemos que te permiten cosas que cuando estudiamos en la facultad eran inverosímiles. Ahora, sin controles de capitales, la verdad es que requerís reglas de juego distintas, ¿no? O sea, ¿cuál es tu visión de lo que hay de la ley bases original que quedó en el Senado y del paquete fiscal y cómo entran en esta ecuación en términos de la parte fiscal, obviamente, pero también el potencial que le ves para mejorar la productividad de la economía argentina? Yo tengo un triángulo, yo digo, la inflación corriendo al 100% en 2021, perdón, en 2022 y al 200% en 2023, es un bicho totalmente distinto al análisis de la inflación en el mundo moderno. O sea, no tiene nada que ver con el análisis de la inflación en los países vecinos, es mucho más parecido a los análisis de la inflación, digamos, de los 70 y los 80. Argentina entra en un régimen de alta inflación en el 75 con el Rodrigazo y termina ese régimen de alta inflación en el 91 con la convertibilidad. Todos los programas de estabilización que estuvieron en el medio, del gobierno militar, del gobierno de Alfonsín, incluso los primeros intentos del gobierno de Menem, fracasaron y solo funcionó la convertibilidad. La convertibilidad cumplía los 3 vértices de un triángulo, cumplía 3 requisitos. Había un programa macro, después podemos discutir si el ancla cambiaria era eficiente en un mundo de tipo de cambio flexible. Yo creo que fue un problema, fue muy virtuoso al principio y fue muy letal al final. Un programa micro de aumento en la productividad sistémica de la economía y de asegurarte que la consolidación fiscal sea duradera en el tiempo. Y el tercero es la gobernabilidad. No solamente medida en términos de las encuestas y de paciencia sobre el ajuste, sino en términos de poder pasar las normas por el Congreso y que la Corte Suprema las apruebe. Y fundamentalmente que se extienda, insisto, el horizonte de las decisiones, o sea, que Argentina tenga previsibilidad en términos de contratos, ¿no? Digo, de eventual ruptura de contratos. Pero vos me decís, yo creo que el programa macro, de nuevo, arrancó bien, creo que en algún momento hubo un desvío del rumbo y aparecen esas contradicciones. El programa micro, que básicamente fueron las dos, el decreto y la ley bases, yo la verdad que no estoy muy convencida de cuánto realmente aumenta la productividad sistémica. Yo veo el ajuste fiscal y veo que las provincias te aumentan impuestos. La provincia de Buenos Aires te aumenta impuestos, todas las provincias te aumentan impuestos, inmobiliario, ingresos brutos, los municipios te aumentan tasas. Veo que la obra pública, claramente había casos de corrupción y claramente había que manejarlos, pero llevar la obra pública al 10% de lo que era la obra pública el año pasado, no te alcanza ni para recomponer la amortización del capital. O sea, lo que vas a ver es menos infraestructura, no más infraestructura. Pero lo que la competitividad, el régimen cambiario que tenés hoy por hoy es el mismo. Tenés una economía no más abierta, tenés una economía más cerrada, impuesto país, pago en cuotas de importaciones, es más cerrada. Pero lo que las reglas del juego que tiene la Argentina hoy son reglas del juego en las cuales la competitividad de las empresas, aunque sean muy eficientes de la puerta para adentro, chocan
literalmente contra, si querés, el intento de competir. O sea, vos si querés cambiar los precios relativos necesitas abrir la economía. Y si abrís la economía, automáticamente hay un montón de sectores que no pueden operar. O sea, no es un tema de productividad hacia adentro, es un tema de productividad sistémica. La ley bases y el DNU tienen algunas cosas que son virtuosas. Mi sensación es que no hay. O sea, el paquete fiscal es una moratoria, un blanqueo, una baja de bienes personales, una recomposición del impuesto a las ganancias. Vos tenés Argentina, un país donde la mitad de cualquier producto es impuesto, pero recauda 28 puntos del producto. Y hay 3,6 puntos que son gastos tributarios. El resto es evasión impositiva. Bueno, si vos no vas a un esquema, un nuevo esquema tributario, ahora es muy difícil pensar cómo manejar la competitividad sistémica y cómo manejar el esquema tributario entre la relación nación-provincia. Régimen laboral. Tenés una reforma laboral que la pusiste en el DDU, después la tuviste que tamizar, digamos, por la negociación y la pusiste en el proyecto de ley. Esa reforma laboral te ayuda en algunas cosas en relación a la litigiosidad y demás, pero digo, convengamos que la litigiosidad tiene que ver fundamentalmente con el mal manejo del fuero laboral y cómo se implementaron las multas, pero digo, las multas eran un castigo por el empleo en negro. Entonces digo, si vos no resolvés el tema de la informalidad que tenés en el mercado laboral, hoy tenés 6 millones de personas, 6 millones y medio de personas en el mercado laboral formal del sector privado, más 3 y pico en el sector público, sobre una población económicamente activa de 22 millones de personas. No hay régimen previsional que se sostenga. Y si vos la informalidad la corregís con monotributo, que es lo que hace la ley esta, te incentiva el monotributo para las pequeñas empresas, muy pequeñas empresas, hasta 5 empleados. La verdad que el monotributo es pan para hoy, hambre para mañana, porque vos los pasás a la formalidad, pero la contraprestación del monotributo es una jubilación mínima. Y vos hoy necesitas más de 20 monotributistas para alcanzar una jubilación mínima en términos de aporte. Entonces lo que digo es, no estás resolviendo ninguno de los problemas estructurales de Argentina. Vos me decís, no había forma de resolverlos en el principio y no hay. Es cierto, pero lo que digo es, el planteo de paquetes tan grandes, mi sensación es que lo que intentan es, sobre todo en el caso de la RIGI, con el caso de la ley, con el régimen de grandes inversiones, es generar un régimen totalmente alternativo al régimen en el cual opera todo el sistema productivo en Argentina y ponerlo en condiciones mucho mejores en sectores competitivos, donde probablemente ahí consigas algunas inversiones, pero la verdad es que no resolvés los problemas macroeconómicos de Argentina, ni en términos fiscales, ni corregir los problemas macroeconómicos en términos de distorsión de la hoja de balance del Banco Central. Entonces vos me decís, yo qué sé, me parece que tenés varias falencias que no están, y si estás avanzando en un ajuste macroeconómico, si querés, muy agresivo, pero que las inconsistencias propias del ajuste económico que te maximizaron el carry de corto plazo, bueno, digo, no logro encontrar cuál es la hoja de ruta de salida, o no logro que me expliquen a mí en qué estoy equivocada cuando digo lo que estoy diciendo. Arriazu dijo en los últimos días que ve que si el riesgo país baja a 800 puntos, que los proyectos de inversión deberían empezar a aparecer para la economía real. ¿Coincidís con esa lectura? Yo lo que digo es que para que esto funcione, el riesgo país tiene que bajar 800, 900 puntos. O sea, los bonos tienen que subir $20 más. ¿Y lo ves factible en este año, por ejemplo? Yo lo pongo al revés. O sea, lo que digo es, si no pasa, es muy difícil que esto funcione. Los proyectos de inversión, vos lo que estás haciendo hoy por hoy es, ahora digo, la verdad que la Argentina, en el modelo anterior, el modelo de Alberto Fernández, por los malos motivos, tuvo un boom de inversiones. Para un país que tiene baja tasa de inversión. O sea, sistemáticamente la tasa de inversión es baja en Argentina, pero en el contexto de cepo cambiario y brechas, vos lo que tuviste fue altos incentivos e inversiones, algunas con alta productividad, otras con muy baja productividad, pero lo único que había que hacer en el modelo de brechas era aprovecharlas. Era tomar todos los pesos baratos de tu flujo de fondos, conseguir todos los pesos baratos que había en el sistema financiero, la tasa de interés era negativa en pesos y la tasa de interés de financiamiento en dólares de muchas de las empresas locales, como Contracara de los desarbitrajes, era más baja que la tasa de interés del soberano americano. Era comprarle todos los dólares baratos al Banco Central. 2021, 2022 había dólares para todos, 2023 empezaron a agotar y empezaste a cobrar peaje por esos dólares. Y si podías vender en el mercado de precios descuidados, las hojas de balance se explotaron. Y la contracara de eso fue un aumento de la tasa de inversión. O sea, la tasa de inversión
Parte de esa inversión estuvo en vaca muerta, parte de esa inversión estuvo en minería, sectores donde las ventajas competitivas son muy, muy altas, en un mundo que demanda gas, demanda minerales críticos. Entonces, hoy estás metiendo el RIGI, digamos, cuando vos le bajás los impuestos, le estás mejorando el flujo por arriba, ¿no? Con lo cual le estás exigiendo una tasa de descuento, si querés, les podés permitir ese descuento más alta. Lo cierto es que el sector privado en general en Argentina se endeuda bien por debajo del soberano. O sea, la tasa de interés del soberano, que es la que te define el riesgo país, no es la que te define, como define en todo el mundo, el costo de inversión de los proyectos. Entonces, mi sensación es que hay algunas inversiones que estaban en carpeta y probablemente se van a hacer. Si el régimen de grandes inversiones se termina de aprobar, es probable que el principal proyecto que está dando vuelta, que tiene que ver con la planta de GNL, probablemente se haga. Pero sí creo que la tasa de interés tiene que bajar en Argentina, pero tiene que bajar en forma consistente, y para que baje en forma consistente creo que no es buena idea, insisto, concentrar el vencimiento de deuda de corto plazo como están haciendo, y creo que requerís algún grado de acuerdos políticos que, insisto, te extiendan el horizonte y que no se apalanquen en una paciencia de la sociedad que no es infinita, ¿viste? Te hago las últimas dos preguntas, Marina. Otra cosa que dijo Arriazu que me llamó la atención es que se puede crecer con cepo, y dio el ejemplo de los países europeos después de Bretton Woods en los 50s, que lo hicieron con controles de capital. ¿Coincidís que se puede crecer con cepo? Yo creo que se puede crecer con controles de capitales. Creo que el cepo, tal cual tenés hoy por hoy, genera un nivel de distorsiones tan grande en la Argentina que el crecimiento con este cepo, no, yo creo que no. Pero sí con controles de capitales, o sea, creo que la premura por sacar los controles de capitales de Macri en su momento, y tener que ponerlos 4 años más tarde en mitad de una crisis que te llevó puestas las reservas del balance del Banco Central, creo que no es lo ideal. O sea, Argentina, tiene un prontuario, y el prontuario no te lo sacás, cambiándole la cara, y pintándole, otro color. Hay un punto a favor de la actual gestión económica, que decidió por otro camino. Es que yo creo que Milei tiene una gran virtud, que es que permitió instalar temas que estaban totalmente fuera de la agenda. Y creo que eso es válido. Ahora, Argentina pasó de 20 años donde lo único que importaba era la restricción política y no importaba la restricción presupuestaria. Bueno, y terminaste reventando la moneda y el crédito. Bueno, no pasemos al otro lado, ¿viste? No pasemos a un esquema donde lo único que importa es la restricción presupuestaria, no importa la restricción política, porque los países manejan las dos al mismo tiempo. Y mi sensación es que, insisto, la premura, porque aparece la restricción política, o sea, los frenos tarifarios para poner la inflación en el 2% es una restricción política. Cuidado con la consistencia detrás. Argentina es un país que está entre 15 y 20, que tiene retenciones a las exportaciones en el mundo, y es el uno de dos de Latinoamérica que tiene controles cambiarios, ¿no? Rígidos. Son dos cosas que en el largo plazo deberíamos evitar a toda costa para normalizar la economía argentina. Yo creo que las retenciones son un impuesto que funciona en el inicio de los programas de estabilización como un mecanismo para apropiarte del salto cambiario y amortiguar el impacto inflacionario de la devaluación. Más allá de que en el resto del mundo no se use. Creo que son un instrumento que es válido. O sea, el problema es que Argentina las usó en 2002 y después las mantuvo 20 años. En los 80 también las usó. En los 80 las usaban todos los países. O sea, en los 80 eran régimen, todos los países tenían régimen, tenían controles de capitales. De hecho, había paridades fijas del tipo de cambio. O sea, estabas, en un escenario que era bastante distinto del que en los 80 ya no había paridades, ¿no? En los 70 había paridades fijas de los tipos de cambio. En los 80 se empezaba a tener flexibilidad. Pero creo que es un instrumento que es válido en el arranque de un programa. Creo que perpetuar las retenciones como un instrumento recaudatorio durante 20 años es mala praxis. Eso fue mala praxis. Vos podrías incluso, si tenías un tema de evasión o demás, podrías haber usado las retenciones como pago a cuenta. O sea, la verdad que hubo mucho margen fiscal durante los primeros 2 gobiernos kirchneristas como para ir eliminándolas, y lejos de intentar eliminarlas, intentaste aprovecharte del salto, ¿no? Generaste la crisis con el campo. Y los controles de capitales, insisto, una cosa es el cepo,
que el cepo, digo, los controles cruzados es eficaz para sostener, digo, si querés, la demanda de pesos, y que no vuele todo por los aires. Es ineficiente, es terriblemente ineficiente. O sea, tu objetivo debería ser ir eliminando el cepo, ir reduciendo controles de capitales. Yo creo que no eliminar los controles de capitales. O sea, controles de capitales, digo, tuvieron, por lo menos en el principio, digo, la mayoría de los países vecinos. La libre movilidad de capitales, en un mundo de total flexibilidad como el que tenés hoy por hoy, yo creo que para un país con el prontuario de Argentina es un problema. ¿Cómo pasás de un esquema al otro? Bueno, digo, por eso creo que la forma de pasar de un esquema al otro es empezar a construir un ancla. Yo siempre pongo el ejemplo de Brasil. Yo te contaba Brasil en el 2002. En el 2002 el real en Brasil valía 4 reales un dólar, cuando Lula era el cupo comunista. En Argentina el peso valía 4 pesos un dólar, año 2002. Brasil durante 20 años remuneró los reales con tasa de interés positiva, o sea, el Banco Central fue independiente y mantuvo una tasa de interés. En algún sentido puede haber sido en extremo alta, pero fue positiva sistemáticamente y no rompió contratos. Argentina tuvo una tasa de interés que fue sistemáticamente negativa contra la inflación, positiva contra el tipo de cambio, pero el día que tuviste que mover el tipo de cambio, digo, la demanda de pesos se desplomó. La demanda de reales no se desplomó el día que tuvo que devaluar. El carry en Brasil duró mucho tiempo porque el escenario de dólar fuerte en el mundo lo ayudó. Argentina tuvo el mismo escenario de dólar fuerte en el mundo y podría haber construido una moneda y no lo hizo. Entonces digo, si vos durante mucho tiempo remunerás la moneda y no rompes contratos, digo, al cabo de 20 años tenés una moneda. Y si vos durante mucho tiempo no remunerás los pesos y sistemáticamente rompes los contratos, bueno, en Brasil el real vale 5.15. Bueno, en Argentina el peso vale 1.200. O sea, ahora sí, la última proyección para lo que es dólar, brecha y actividad económica este año. Claro, el oficial se va a mantener, yo creo que con el crawling pega el 2%, creo que eso es una hoja de ruta y no creo que se muevan. No sé cómo van a hacer para salir al... Y financieros creo que todavía, bueno, tuviste un cimbronazo la última semana, tuviste creo que alguna intervención del Banco Central, por encima del 20% que va al contado con liquidación, creo que van a intentar sostenerlo y creo que es la visualización de que el 20% de las exportaciones va a ir a ese mercado, son muchos dólares en la oferta, que a este nivel de tipo de cambio, aún con esta tasa de interés, creo que te podrían llegar a encontrar un equilibrio donde el carry se sostenga un poco más, pero digo, cada mes que pasa, digo, fue tan alta la ganancia en el carry que no es claro, digamos, cómo se sostiene, sobre todo si la tasa de interés la seguís bajando. Con lo cual es probable que una vez que termine la salida de la cosecha, la brecha vuelva a tomar temperatura, sobre todo si el gobierno tiene que correrse del 80-20. ¿Y actividad? Y actividad, vos tenés un desplome en el nivel de actividad, como contracara de las dos cosas, el desplome en el consumo y la caída en los stocks. O sea, la cobertura con stocks, mientras tenías brecha alta y algún mecanismo de acceso a los dólares oficiales, fue altísima. O sea, todos tenían stocks. Ese desarme de stocks, yo no sé si está terminando, pero hoy tenés muchos menos stocks que los que tenías cuando arrancaste. Y estás viendo, sobre todo en el sector formal, alguna recomposición en el margen de los ingresos, por lo menos están dejando de caer. Sí estás viendo un aumento en el desempleo y sí creo que en los sectores informales lo que estás viendo es una caída de las dos cosas, o sea, horas trabajadas y ninguna recomposición desde el lado de los ingresos. O sea, creo que la economía no tiene una recuperación en B corta ni mucho menos. Creo que sí podrías hacer algún piso y empezar a recuperar algo en el margen, de nuevo si se sostiene este esquema. Dos aclaraciones, la primera es, en marzo estás comparando contra el pico de marzo del año pasado, por eso la caída te da 8.4 en el nivel de actividad. Ya el segundo trimestre del año pasado el nivel de actividad es mucho más bajo que el de marzo, en gran medida por la sequía, con lo cual probablemente veas que los números de actividad en los meses de abril, mayo, junio recuperan. Buenísimo, Marina, muchísimas gracias por estar en la Estrategia del Día y seguimos en contacto. No, gracias por la invitación. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.
Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.